Ajá. Muy buenas tardes, estimados alumnos del curso de registros médicos, el curso de medicina legal. Bueno, para recordarles la fecha, el 20 de octubre deberán estar entregando el primer trabajo. Eh, Hay una alumna nueva, así que señorita de la Oliva, usted también tendrá que entregar el trabajo en esa fecha establecida. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de psiquiatría forense, de las distintas enfermedades que afectan y son miradas por los patólogos forenses para determinar si la persona tiene imputabilidad o no tiene imputabilidad. En otras palabras, si tiene culpabilidad o no culpabilidad al momento de cometer un delito. Las epilepsias significa en griego yo me caigo. Proviene también del griego eclipse, donde hace falta o desaparece. Es una enfermedad neuropsiquiátrica, se produce por descargas bioeléctricas disrítmicas que emanan de la corteza cerebral o bien de los centros del mesénfalo y cuyo signo principal constituyen las convulsiones. Por eso ustedes ven que las personas caen y convulsionan, a las que se le puede agregar o reemplazar síntomas sensitivos, sensoriales o psíquicos. Se clasifican en gran mal, petit mal, crisis prerolándica, crisis posrolándica, crisis jacksoniana y crisis de los centros encefálicos. Ellos crean manifestaciones en su enfermedad como primero un estado crepuscular, no es exclusivo también de esta enfermedad. Primero hay una obnulación, tienen síntomas, crean en una obnulación de tipo parcial de la conciencia, señalando que hay una desorientación principalmente autopsíquica. O sea, cuando la persona cae, pierde el conocimiento y convulsiona. Entonces, eso también depende de los niveles de agresividad o de furia que pueda en un momento determinado tener esa persona y pueda cometer delito. Muchas veces el individuo se recupera y no recuerda absolutamente nada. Unas son de breve duración, son súbitas en toda la actividad mental, son bruscas. ¿Cuántas veces, pobrecito, no hemos visto caer en las personas así? Y ustedes ven que las personas enseguida ellas pueden causarse daño a ellas mismas y la gente trata de ayudarlas en todo momento. Hay ocasionales donde la esfera se manifiesta, la esfera mental puede ser rápida, puede ser un poco más larga. Eh, Después quedan bajo los grados de angustias, desorientación, etcétera. Y en ambos casos la persona es imputable en un momento determinado. En caso de distimia de individuo es imputable. En caso de fugas, el individuo sale de la actividad normal y sin mediar la persona se ausenta de su estado ambiental y se instala un automatismo mental totalmente desorientado. No tiene noción de nada. En esas condiciones, si sí la persona es inimputable. Otro de los aspectos es el sonambulismo. ¿Cuántos nos hemos a lo mejor reído y todo lo demás y que tú eres una persona sonámbula? Entonces, esos efectos se producen en el sueño de la persona. Entonces la persona presenta bajo nivel de conciencia y por eso usted dice que muchos tienen que tener cuidado porque pueden abandonar su casa y luego retornar, pero también es un daño para la persona. Las otras enfermedades, por ejemplo, es la esquizofrenia, que es una psicosis exógena por excelencia, tiene distorsiones de la percepción, del pensamiento,
de las emociones. La persona sufre un embotamiento y en general conserva la claridad de sus acciones, de su conciencia y la capacidad intelectual, aunque pueda pasar el tiempo. Esta enfermedad sí es vía hereditaria, se puede presentar a tempranas edades, tiene que ver mucho con la apatía marcada, su higiene personal, su pérdida de rendimiento, su interés, su aislamiento social. Aparecen síntomas de sonoridad en el pensamiento, o sea, la persona, ella escucha voces que le hablan muchas veces o que se están burlando de ellos. Y muchas veces ustedes han visto, las personas pueden causarle la muerte a otros. Entonces se establece una actividad delirante en la persona, que eso crea una decisión grave en la personalidad del individuo. A veces ellos caen en periodos de lucidez y otras veces están totalmente esquizofrénicos y en esa categoría la persona si comete algún delito es inimputable. Por eso es que los patólogos forenses, los psiquiatras forenses en materia delictiva son muy importantes porque ellos van a determinar si la persona estaba en sus cinco sentidos, estaba lúcida y demás. Hay esquizofrenia simple, en su curso de una aparición rápidamente deteriorante. La persona cae en alucinaciones, manifestaciones delirantes. Hay esquizofrenia paranoide de tipo primario, aparecen las características de tipo secundario como ideas delirantes, primarias, secundarias y a las alucinaciones. Hay esquizofrenia catatónica, en la cual el individuo puede mantener largos periodos en posturas y actitudes rígidas. Es una perturbación psicomotora. Hay esquizofrenia hebefrénica, en la cual se presenta en la pubertad con manifestaciones psicóticas tempranas de trastornos afectivos importantes, de delirantes, alucinaciones transitorias, fragmentarias. Su comportamiento es irresponsable. Entonces también todos estos actos cometidos por esta persona también son nulos en el derecho penal y tienen que ser demostrados a través de un diagnóstico que hace el psiquiatra forense. Las oligofrenias se caracterizan es por el escaso desarrollo de funciones psíquicas en general y en particular de la inteligencia. Puede ser endógena y puede ser exógena. Las endógenas, por ejemplo, la idioasia, que el individuo no puede realizar actividades elementales. Acuérdense de todas estas personas que nacen con esas condiciones tan terribles. La imbecilidad, muchas veces, ¿cuántas veces gritamos, ah, porque tú eres un imbécil y todo lo demás y no sabemos qué es lo que estamos diciendo? Esto es una debilidad mental muy profunda que corresponde al débil desarrollo mental de la persona. Se pueden imaginar con un desarrollo mental de esa clase. Entonces, las dos son de nacimiento. Eh, Pueden también ser de carácter exógenas. Por ejemplo, por carencias afectivas. Los niños abandonados en los hospitales, la falta de carencia en los orfanatos. ¿Qué mira un niño abandonado, un bebé abandonado? Solamente mira el techo blanco. Muchas de esas condiciones son causantes de grandes trastornos emocionales, que después esas personas, como no tienen afectividad y demás, se convierten en grandes asesinos, muchas veces en grandes asesinos
y también en oligofrénicos, pues, con todos los retardos mentales. Entonces es tan importante eh, el afecto. Otros son también por carencias de proteínas, carencias de aminoácidos que producen los daños cerebrales de manera irreversible. Entonces hay trastornos metabólicos como el cretinismo, que se produce por la deficiencia de metabolización de las hormonas de la tiroide, que lo lleva a la imbecilidad. El gargolismo, que es también una enfermedad hereditaria que se caracteriza en su genes por las alteraciones nerviosas en los sistemas inmunológicos, digestivos, escasos desarrollos musculoesqueléticos. Ahí no solo hay oligofrenia, sino también hay fealdad. O sea, todas esas, hay personas, por favor, con esas transformaciones en la cara de fealdad. La galactosemia, que también es la deficiencia en la metabolización de la galactosa, que también produce daño cerebral. También aquí las tenemos endógenas, por ejemplo, como el mongolismo, que es una mutación genética, por ejemplo, en el caso especial del síndrome de Down. Las postraumáticas, a lo mejor usted ha sufrido un trauma grave en el cráneo encefálico y puede tener pérdida de materia gris o lesiones severas en algunos núcleos del cerebro y la persona queda en esa situación. Y también por enfermedades como son las meningitis, las encefalitis, etcétera. Por eso es tan importante de vincularlo, estudiarlo y desarrollarlo. Todas esas condiciones especiales va a determinar el juez si lo cataloga en la esfera de la imputabilidad o la inimputabilidad. Si son capaces de hacer, por ejemplo, un daño, un delito, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de esta persona? Debe ser determinada por el juez con la ayuda de la medicina legal, exactamente en el área de la psiquiatría forense. En las neurosis, que también es otra alteración afectiva de los sentimientos, de las emociones, produciendo inadecuaciones cualitativas en la asociación y la apreciación que tiene la persona sobre la vida emocional y de la convivencia con la sociedad. Generalmente ocurren situaciones, por ejemplo, en la niñez, puede ser en la adolescencia, en la adultez, y que son productos de traumas de distintas naturalezas, entonces que van a determinar si son factores endógenos o son factores exógenos. Eh, Hay que determinar también, juega un papel muy decisivo en la sensibilidad de los niños, de las circunstancias de su vida afectiva. Está intervenida a lo mejor por la intronización de desprecios, situaciones, traumas, etcétera, que le hacen prevalecer una angustia vital patológica sobre los individuos. La angustia es una situación de alarma, el miedo, etcétera, de este tipo de personas y la persona tiene una neurosis, se convierte en un neurótico. Hay unas determinadas, en base a la ansiedad, es la expresión del sentimiento de angustia. Les da taquicardia, sudoración, opresión torácica, etcétera, porque tienen una vida a veces atormentada hasta por la sensación de la muerte. Hay otras que son fóbicas, que son perturbaciones que se tiene, miedos irracionales, fobias a determinadas situaciones. Hay gente que le tiene fobia a la cucaracha, a los ratones, etcétera, y se convierten en obsesiones convulsivas
y terror, por ejemplo, a cualquier fobia, hasta culebras, etcétera. O sea, todo eso se convierte en ansiedad y en angustias. Hay obsesivas compulsivas que las actuaciones quieren hacerlas en forma obligante, y también hay de tipo sexual, fenómenos evolutivos de todos aquellos episodios y hitos que ha tenido durante su vida en materia de vida sexual que ocurren verdaderamente alteraciones. ¿Recuerdan ustedes los complejos de Edipo y los complejos de Electra estudiados por nosotros, a lo mejor hasta en la escuela secundaria, que nos decían eso? Hay otra psicosis también maníaco-depresiva. Esta psicosis maníaco-depresiva es la famosa enfermedad bipolar. Esta enfermedad bipolar, donde la persona es menos deteriorante del intelecto, suele comenzar en la adultez de la persona, donde la persona entra en una fase maniática, pensamientos rápidos de idea, a lo absurdo, el lenguaje, aumento de la actividad psicomotora, a veces situaciones incoherentes, delirantes, etcétera. Entonces, esa persona está activa, está maníaca, pero y en esas mismas condiciones, esa persona cae en ánimo disminuido, discapacidad, desaliento, abandono de su aspecto, de sus iniciativas, etcétera. Entonces cae en depresión. La misma persona, entonces por eso se dice que una persona es una persona bipolar, porque tiene las dos partes, la maníaca y la depresiva. Todas estas facultades tienen que ver con la imputabilidad del delito. O sea, cuáles son, qué goza la persona, qué facultades goza la persona en el momento que comete un delito. Qué capacidad psíquica tenía, que puede ser catalogado como inimputable, o puede ser catalogado como culpable en el acto de un delito. Entonces, esto me va a dar si tuvo alteraciones, por eso es muy importante estos diagnósticos, si no las tuvo, porque me va a permitir, o sea, le va a permitir al juez determinar la culpabilidad o no de la persona. A lo largo de la historia hay mucha doctrina, hay mucha jurisprudencia en materia jurídica y en materia científica, en la cual ha escrito la humanidad. Eh, Todas estas capacidades eh, al final la va a determinar el juez con la ayuda de los diagnósticos, etcétera, otorgados por el psiquiatra forense. Por eso es que ustedes, por ejemplo, en esos casos bien sonados, etcétera, usted a veces se queda, ay, pero ¿cómo la persona salió libre? Porque la persona tenía un problema de tipo psiquiátrico. Para esto también nuestra legislación contempla los peritos. El juez tiene la potestad de escoger, antes de juzgar a una persona, de escoger un perito, o sea, una persona versada en la materia, para que le dé un informe pericial que no obliga al tribunal, pero sí le permite al juez discernir y enmarcar su acción lo más jurídico posible, de acuerdo a las reglas, puede ser científicas en el caso de enfermedades mentales. Ahí, por ejemplo, todos podemos, dentro de nuestros grados, podemos ser llamados por el tribunal para hacer algún tipo de pericia. Por ejemplo, ustedes pueden ser llamados por los tribunales para hacer diagnósticos en los casos de
salud ocupacional. Y el juez le va a solicitar a usted y lo mismo las contrapartes le van a solicitar a usted que usted dé un diagnóstico sobre la actuación de esa persona. Entonces, porque eso me va a servir a mí para, a lo mejor le puede servir como prueba o a lo mejor me puede servir para valorar en resumen, si todas las pruebas presentadas pueden ser condenatorias para la persona. No es exclusivo solamente de lo penal, de ya sea del Ministerio Público, puede ser también de la Corte Suprema, de los juzgados, de los tribunales superiores, donde se solicita la expertise y que me permita a mí aplicar la justicia correctamente. Entonces, eso es muy importante determinar lo que también se contempla en estos casos. Eh, Ahora, cambiando un poco de tema, nos vamos a ir a las patologías. Por ejemplo, es muy importante, ahora todo en el sistema penal acusatorio y demás, y en nuestra legislación, el concepto, las lesiones, en qué consisten las lesiones. El concepto de lesiones se señala que toda persona que por cualquier medio cause menoscabo a la salud a otro o daño o deje huella en el cuerpo humano produce una lesión. Las lesiones pueden ser producidas por heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, etc. Y cuando se cometen lesiones, el juez lo que va a determinar es las atenuantes o las agravantes. Por ejemplo, las atenuantes, si fueron causadas por riña, por duelo, por una emoción violenta. Las agravantes, si hubo premeditación, si hubo maldad, si hubo alevosía, si hubo ventaja, si hubo traición al momento en la cual la persona ataca. También van a señalar las penalidades. Las lesiones pueden ser simples, que no pongan en peligro la vida. Pueden ser leves, que ponen en peligro la vida, pero menor de 15 días. Logran cenar en una época menor de 15 días. O graves, donde perturbe, sí, una facultad, por ejemplo, la facultad de oír, la facultad de la vista, etcétera, o debilite al sujeto pasivo. Gravísimas, enfermedades incurables, pérdida de mano, ojo, pierna, pie o cualquier órgano cuando se comete el delito. Los delitos más peligrosos son los de las armas de fuego, también se incluyen los maltratos a los menores y el ataque peligroso. El ataque se produce y se emplea la fuerza o destreza del agresor, quien comete la agresión. Por ejemplo, en menores, todos los tipos de maltratos físicos, armas de fuego, con que se cause, con abuso, con antelaciones a la salud y la integridad física. Bueno, en esta primera clase de hoy, 6 de octubre, vamos a quedar aquí.